Así continúa esta travesía por este maravilloso paisaje del Apocalipsis del infierno de Dante. Sin más preámbulos, demos inicio. ¿Hay algún paralelismo entre los pecados y los castigos descritos por Dante y las creencias religiosas de su tiempo? Sí, hay un fuerte paralelismo entre los pecados y los castigos descritos por Dante en la Divina Comedia y las creencias religiosas de su tiempo, específicamente las enseñanzas de la Iglesia Católica y otras corrientes teológicas medievales. Dante se basa en la tradición cristiana y en las enseñanzas de la época para desarrollar la estructura del infierno, asignando castigos que reflejan la gravedad y la naturaleza de los pecados. Aquí hay algunos ejemplos de ese paralelismo. Jerarquía de pecados. La clasificación de los pecados en círculos y subcírculos en el infierno de Dante refleja la jerarquía de pecados establecida por la Iglesia Católica y teólogos medievales. Ciertos pecados son considerados más graves que otros, y esta jerarquía se refleja en la disposición de los círculos infernales. Los 7 pecados capitales. Dante incorpora los 7 pecados capitales en su descripción del infierno. Estos pecados es soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, eran una lista comúnmente aceptada en la tradición cristiana y se consideraban como las raíces de otros pecados. Proporcionalidad de los castigos. La idea de que los castigos en el infierno son proporcionales a la gravedad de los pecados cometidos refleja la doctrina cristiana de la justicia divina. Este concepto sostiene que Dios castiga de manera justa, de acuerdo con la responsabilidad moral de cada individuo. Castigos simbólicos. Los castigos en la Divina Comedia son simbólicos y están diseñados para reflejar la naturaleza de los pecados. Por ejemplo, los lujuriosos son arrastrados por vientos huracanados, simbolizando la falta de control en sus vidas, mientras que los avaros y pródigos ruedan piedras en una lucha egoísta por la riqueza material. Doctrina de la redención. A medida que Dante avanza a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, refleja la doctrina cristiana de la redención. El viaje de Dante simboliza la búsqueda de la salvación y la purificación del alma a través del arrepentimiento y la gracia divina. En general, Dante utiliza las creencias religiosas de su tiempo como base para la construcción del infierno en la Divina Comedia. Su obra refleja la cosmovisión cristiana medieval, haciendo que los castigos y las representaciones de los pecados sean coherentes con las enseñanzas teológicas y éticas de la Iglesia Católica y otros pensadores de la época. ¿Qué figuras históricas o contemporáneas notables se encuentran en el infierno y por qué están allí según Dante? Dante Alighieri incluyó varias figuras históricas y contemporáneas en el infierno de la Divina Comedia. La presencia de estas figuras en el infierno se justifica según las creencias y valores de Dante, así como su crítica a la corrupción y la injusticia de su tiempo. Aquí hay algunas figuras notables y las razones de su condena en la obra. 1. Judas Iscariote. Judas, el apóstol que traicionó a Jesús, es colocado en la boca central de Lucifer en el último círculo del infierno. Su traición se considera la más grave, y su destino refleja la condena más profunda. 2. Bruto y Casio. Ambos están también en la boca de Lucifer, junto con Judas. Dante los condena por su participación en la conspiración contra Julio César. La traición política se considera un pecado grave. 3. Cleopatra, la reina egipcia, es condenada por lujuria y se encuentra en el segundo círculo. Su relación con Marco Antonio y Julio César la sitúa entre aquellos que sucumbieron a los placeres carnales. 4. Atila el Huno. Atila es mencionado en el círculo 7, entre los violentos contra la naturaleza y los destructores. Su fama como conquistador y destructor le lleva a ser condenado en el infierno de Dante. 5. Papa Bonifacio VIII. Dante critica a varios papas y líderes de la Iglesia en la Divina Comedia. Bonifacio VIII es condenado en el octavo círculo por simonía, el acto de comprar o vender bienes espirituales. 6. Francisco de Asís. Aunque Dante respeta y admira a San Francisco de Asís, se sorprende al encontrarlo en el cielo y no en el infierno. Esto refleja la sorpresa de Dante por la falta de reconocimiento de las virtudes de Francisco por parte de la sociedad de su tiempo. 7. Brunetto Latini. Este erudito, amigo y mentor de Dante, aparece en el círculo 7 como parte de los sodomitas. Aunque Dante muestra cierta simpatía hacia él, su condena refleja la influencia de las creencias religiosas de la época. 8. Condes de Montefeltro. Guido da Montefeltro es condenado en el círculo 8 por consejos fraudulentos. Este líder militar y político es un ejemplo de la crítica de Dante a la corrupción en la política y la Iglesia. 9. Papa Nicolás III. Dante critica a varios papas en su obra. Nicolás III es condenado por simonía y se encuentra entre los corruptos en el círculo 8. Estas figuras históricas y contemporáneas en el infierno de Dante son parte de su crítica social y política, así como de su visión de la justicia divina y la moralidad de su tiempo. La inclusión de personajes conocidos también añade un elemento narrativo y didáctico a la obra. ¿Cómo se relaciona el viaje a través del infierno con la idea de redención en la Divina Comedia? El viaje a través del infierno en la Divina Comedia se relaciona estrechamente con la idea de redención. Dante Alighieri estructuró su obra de manera que el protagonista, él mismo, experimenta un proceso de redención a medida que avanza por los círculos infernales.
Aquí hay algunas maneras en que se establece esta conexión. Búsqueda de redención. Dante comienza su viaje en el infierno en un estado de desorientación y pecado, simbolizado por su pérdida en el bosque oscuro. Su travesía a través de los círculos infernales representa su búsqueda personal de redención y purificación. Guía hacia la virtud. Beatriz, quien representa la gracia divina y la virtud, guía a Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. La presencia de Beatriz simboliza la ayuda divina en el camino de la redención, y su amor actúa como un motor para que Dante busque la virtud. Reconocimiento del pecado. A medida que Dante avanza por el infierno, se enfrenta a diversas escenas y personajes que representan los pecados y sus consecuencias. Este reconocimiento de la naturaleza del pecado es esencial para el proceso de redención, ya que impulsa a Dante a enfrentar su propia pecaminosidad. Purgatorio como segunda etapa. Después de pasar por el infierno, Dante sube al purgatorio, donde experimenta un proceso de purificación. Este monte, que culmina en el paraíso, simboliza la superación de los pecados y la preparación para la unión con lo divino. Arrepentimiento y confesión. A lo largo de su viaje, Dante muestra arrepentimiento y reflexión sobre sus propias faltas. El encuentro con diversas almas condenadas y las interacciones con personajes guías, como Virgilio y Beatriz, le permiten aprender y crecer espiritualmente. Visión del infierno como advertencia. La visión detallada y gráfica del infierno sirve como advertencia y recordatorio de las consecuencias de los pecados. Al presenciar el sufrimiento de las almas condenadas, Dante refuerza la importancia de buscar la redención y evitar la condena eterna. Ascenso hacia el paraíso. El viaje de Dante culmina en el paraíso, donde experimenta la visión de Dios. Este ascenso simboliza la redención completa, la unión con lo divino y la culminación del viaje espiritual. En conjunto, el viaje a través del infierno en la Divina Comedia se concibe como una travesía hacia la redención. Dante utiliza la estructura de su obra para transmitir la importancia del arrepentimiento, la virtud y la gracia divina en el camino hacia la salvación y la reconciliación con Dios. ¿De qué manera Dante utiliza el simbolismo en la descripción de los paisajes y personajes del infierno? Dante Alighieri utiliza extensivamente el simbolismo en la Divina Comedia, especialmente al describir los paisajes y personajes del infierno. A través de imágenes simbólicas, Dante busca transmitir enseñanzas morales, teológicas y filosóficas. Aquí hay algunos ejemplos de cómo utiliza el simbolismo en la descripción del infierno. Jerarquía y estructura. La disposición jerárquica de los círculos del infierno y la clasificación de los pecados reflejan una estructura moral y teológica. Cada círculo representa un tipo específico de pecado, y la gravedad del pecado se manifiesta en la severidad de los castigos. Bestias y el bosque oscuro. Al comienzo de la obra, Dante se encuentra perdido en un bosque oscuro. Este bosque simboliza la confusión y la pérdida espiritual. Las bestias que lo acechan en el bosque representan los obstáculos y tentaciones que enfrenta en su vida terrenal. Ribera del Aqueronte. El Aqueronte, el río que marca la entrada al infierno, simboliza la frontera entre la vida terrenal y el reino de los muertos. Cruzar el Aqueronte representa la entrada en un estado más allá de la redención, donde los pecadores enfrentan las consecuencias de sus acciones. Puertas de Daid. Las puertas de Daid, la ciudad infernal, simbolizan la entrada a los círculos más profundos del infierno. Su apertura sugiere la gravedad de los pecados y la intensificación de los castigos que esperan más allá. El lago Cocito. El lago congelado de Cocito, que se encuentra en el último círculo del infierno, simboliza la congelación eterna del mal. El hielo representa la pérdida de todo movimiento y vida, una imagen poderosa de la condena más extrema. Lucifer. La representación de Lucifer con tres caras en el centro del infierno simboliza su posición como la encarnación del mal. Las tres bocas de Lucifer mastican eternamente a tres traidores prominentes: Judas, Bruto y Casio. Figuras históricas. La presencia de figuras históricas en el infierno se utiliza simbólicamente para hacer comentarios sobre la corrupción política y religiosa de la época de Dante. Estas figuras son condenadas por sus acciones en vida, y su presencia refuerza la crítica social del autor. Pecadores y castigos. Cada tipo de castigo infligido a los pecadores en el infierno tiene un simbolismo específico que refleja la naturaleza de los pecados cometidos. Por ejemplo, los lujuriosos son arrastrados por vientos huracanados, simbolizando la falta de control y dirección en sus vidas. En general, Dante utiliza el simbolismo para dotar a su obra de una profundidad conceptual y para transmitir mensajes complejos sobre la moral, la teología y la sociedad de su tiempo. Cada elemento simbólico en la descripción del infierno contribuye a la riqueza de significados de la Divina Comedia. ¿Cómo influyeron las experiencias personales y políticas de Dante en la creación de la Divina Comedia? Las experiencias personales y políticas de Dante Alighieri tuvieron una influencia significativa en la creación de la Divina Comedia. A continuación, se destacan algunos aspectos clave de cómo estas experiencias influyeron en la obra. 1. Exilio de Florencia. Uno de los eventos más impactantes en la vida de Dante fue su exilio de Florencia en 1302 debido a su participación en disputas políticas.
Este exilio tuvo un impacto profundo en Dante y le causó un sentimiento de desplazamiento y amargura. La Divina Comedia se escribió durante su exilio y refleja su experiencia de estar separado de su hogar y enfrentar la injusticia política. 2. Crítica política. La Divina Comedia contiene fuertes críticas a la política y la corrupción de la época. Dante utiliza la obra como una plataforma para expresar sus opiniones políticas y sociales, condenando a varios líderes y figuras políticas contemporáneas que consideraba responsables de la corrupción y la injusticia. 3. Visiones teológicas y filosóficas. Dante era profundamente religioso y estaba influido por la teología católica y las enseñanzas filosóficas de la época. Su obra refleja su comprensión de la teología cristiana, la filosofía aristotélica y las ideas de figuras como Santo Tomás de Aquino. Dante utiliza estas influencias para construir su visión del infierno, el purgatorio y el paraíso. 4. Amor platónico por Beatriz. Dante estuvo enamorado de una mujer llamada Beatriz Portinari desde una edad temprana, y este amor platónico influyó en gran medida en la Divina Comedia. Beatriz es la guía espiritual de Dante en la obra y simboliza la virtud y la gracia divina. La representación de Beatriz en la obra refleja la influencia de esta relación en la vida y la obra de Dante. 5. Autobiografía espiritual. La Divina Comedia puede considerarse, en parte, como una especie de autobiografía espiritual de Dante. A través de la narrativa del viaje a través de los reinos de ultratumba, Dante explora su propia fe, pecados, arrepentimiento y búsqueda de redención. 6. Enfrentamiento con la muerte. Dante vivió en una época marcada por la peste negra y la constante amenaza de la muerte. Estas experiencias influyeron en su representación del infierno y en la forma en que aborda temas relacionados con la mortalidad, el juicio y la vida después de la muerte. Las experiencias personales y políticas de Dante, incluyendo su exilio, su amor por Beatriz, su visión teológica y sus críticas políticas, se entrelazan en la trama y la estructura de la Divina Comedia. La obra no solo sirve como una expresión artística y literaria, sino también como un testimonio de las complejidades y desafíos de la vida de Dante en la Italia medieval. ¿Qué enseñanzas morales y éticas se pueden extraer del infierno en la obra de Dante? La descripción del infierno en la Divina Comedia de Dante Alighieri lleva consigo varias enseñanzas morales y éticas. Estas lecciones son transmitidas a través de las experiencias de Dante mientras recorre los círculos del infierno y las interacciones con las almas condenadas. Aquí hay algunas enseñanzas morales y éticas que se pueden extraer del infierno en la obra de Dante. Gravedad de los pecados. La jerarquía de los círculos del infierno refleja la gravedad de los pecados. La clasificación de los pecados y la intensidad de los castigos indican que algunas acciones son consideradas más graves que otras. Justicia divina. La Divina Comedia aborda la creencia en la justicia divina, donde cada alma recibe un castigo proporcionado a sus pecados. Esta enseñanza subraya la idea de que la retribución divina es justa y proporcional a las acciones humanas. Consecuencias del pecado. A través de las descripciones vívidas de los castigos en el infierno, Dante destaca las consecuencias terribles de los pecados. Los pecadores se enfrentan tormentos que simbolizan la naturaleza de sus transgresiones. Arrepentimiento y redención. A lo largo de su viaje, Dante se encuentra con almas que expresan arrepentimiento. Esto subraya la importancia del arrepentimiento como un paso hacia la redención. Incluso en el infierno, la posibilidad de redención está presente. El papel de la guía espiritual. La presencia de guías espirituales como Virgilio y Beatriz resalta la importancia de la orientación espiritual en la búsqueda de la salvación. Esto sugiere que el apoyo de figuras espirituales puede ser crucial para enfrentar y superar los desafíos morales. Condena de la corrupción política y religiosa. Dante utiliza el infierno como un escenario para condenar la corrupción en la política y la Iglesia de su tiempo. Esta crítica sugiere la importancia de la integridad y la justicia en las instituciones humanas. El valor de la virtud. La figura de Beatriz, que simboliza la virtud y la gracia divina, resalta la importancia de cultivar virtudes como el amor, la bondad y la rectitud en la vida terrenal. Responsabilidad personal. La Divina Comedia enseña que cada individuo es responsable de sus elecciones y acciones. Los pecadores son condenados no solo por sus pecados, sino por no arrepentirse y buscar la redención. Rechazo de los pecados capitales. A través de la representación de los 7 pecados capitales en el infierno, Dante subraya la gravedad de estos pecados y la necesidad de resistir las tentaciones asociadas con ellos. En conjunto, el infierno de Dante no solo sirve como una representación simbólica de las penas para los pecadores, sino también como un espacio para reflexionar sobre la moralidad, la ética y la búsqueda de la redención en la cosmovisión medieval. Hey, antes de irte, ¿no se te olvida algo? Suscríbete para no perderte la última parte y comenta cómo te pareció el vídeo. Esta historia continuará.